Ok, bienvenidos todos. Este es el webinar número 4 organizado por Incosia Latam. Y antes de comenzar con el webinar propiamente tal, tenemos un par de anuncios muy breves, recordatorios más que anuncios, con respecto al estatus del capítulo de Incosia Latam. Les recordamos que este es un capítulo emergente, todavía no oficialmente registrado, pero que está siguiendo todo el proceso para ser un capítulo formal que represente a los países de Latinoamérica, en particular a los países de habla hispana, que son los que estamos tratando de aglomerar. Así que si contamos con el apoyo de todos los asistentes y toda la comunidad de ingeniería de sistemas, esto es algo que esperamos estar consolidando durante el próximo año y con algunos pasos importantes este año. Así que les dejamos la invitación en pantalla para que los que no son miembros de INCOSE consideren adherirse a la organización. Y también les dejamos abajo un link del directorio INCOSE Latam, que esto lo podemos compartir por el chat internamente, pero la idea es que ustedes se pueden registrar ahí y les van a llegar todas las comunicaciones respectivas del capítulo. Así que lo otro importante mencionar es que, de nuevo, para los que sean nuevos, ya tienen la posibilidad de, al momento de adherirse, seleccionar INCOSE Latam, como ven en pantalla. Eso es una opción interesante que costó un poco de trabajo lograr, pero es un pequeño paso hacia la formación del capítulo. Nos permite tener un contador oficial del número de miembros que necesitamos para establecer el capítulo. Bien, y con eso les damos la bienvenida al webinar del día de hoy. El título del webinar es Evaluación Paramétrica de Arquitectura de Sistemas Inteligentes de Transporte de Carga con aplicaciones a IoT. Y va a estar presentado por gentileza el doctor Aldo Fábregas y el doctor Rodrigo Mesa Arango. El doctor Aldo Fábregas se desempeña como docente en el programa de Ingeniería de Sistemas de Florida Institute of Technology. El doctor Fábregas obtuvo su grado de doctor en Ingeniería Industrial de la Universidad de South Florida y su grado de maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad del Norte en Colombia. Su área de investigación incluye ingeniería de modelos con aplicaciones en manufactura, transporte y energía. El doctor Fábregas es actualmente el presidente del capítulo profesional de INCOSE Space Coast en Florida. El doctor Rodrigo Mesa Arango es profesor asistente de ingeniería civil en Florida Tech. Recibió su PhD de Purdue University en el área de infraestructura y sistemas de transporte. Y enseña cursos de ingeniería de transporte, planificación de transporte, análisis de datos, economía e ingeniería y teoría de juegos. Su investigación abarca temas en teoría de decisión, estimación de la demanda, emprendimiento, realidad aumentada para ciudades inteligentes y logística de carga. Entonces, con esa introducción, le agradecemos nuevamente a Aldo y a Rodrigo por tener la gentileza de presentarnos su investigación en el capítulo. Y le damos el paso para que puedan compartir pantalla y tomar el mando de la presentación. Okay. Buenas tardes, me imagino. Y vamos a comenzar. Rodrigo, tú presentas primero. Oh, espera, compartir la pantalla. Si compartes, la presento. Siempre la misma cosa. Okay. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por la introducción tan agradable. Es un honor presentar este tema aquí para ustedes, que en realidad debería ser Aldo el primero, pues él es el autor principal. Pero ya que me dio el placer, lo digo yo. Entonces, este es un trabajo que hicimos aquí en Florida Tech. Si quieres, regresa para recordar el título. Se llama una evaluación paramétrica de aplicaciones de transporte de carga con Model Based Systems Engineering, específicamente en aplicaciones de IoT o Internet of Things. Es el trabajo pues que Dr. Aldo Fábregas lideró, yo lo apoyé y también nuestro estudiante Paul Crawford, quien se graduó de maestría hace un año, si no estoy mal. A continuación, pues, sí, Aldo, si por favor continúas. Este trabajo es parte de un proyecto más grande que yo les voy a mostrar un poquito más adelante, que fue auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
se llama Port Planning Under Deep Uncertainty. Y bueno, el PI fue Agustina Calatayud, que en este momento no está con nosotros porque está en un viaje de negocios en Ecuador, pero ella también participó de este proyecto. Y también fue el resultado de la tesis de Paul, ¿ok? O sea, fue un trabajo académico con aplicaciones en la industria y más que todo con organizaciones y el gobierno de Colombia, como les vamos a mostrar más adelante. Entonces, en esta presentación vamos a mostrarles sobre ese proyecto, luego darles un poquito de background de ITS o Intelligent Transportation Systems, cómo se modeló esto, la arquitectura que se hizo en CISML con Model Based Systems Engineering, y disculpen ahí el Spanglish, por favor, si hay algo si algo que necesita clarificación, me dicen y con mucho gusto trato de decirlo en español, disculpen. Bueno, y cómo lo implementamos y más adelante habrá una discusión. Entonces, primero les vamos a hablar sobre el Banco Interamericano de Desarrollo. Es una agencia multilateral que se enfoca en el desarrollo de los países de Latinoamérica y el Caribe. Ellos proveen apoyo financiero para desarrollar proyectos de desarrollo económico, que puede ser de infraestructura, puede ser de educación, puede ser de economía, como industria y así, por el estilo. Dentro del Banco Interamericano de Desarrollo hay una dependencia de transporte que lidera los temas de infraestructura de transporte y en estos momentos están muy interesados en temas de digitalización o digital engineering, que de cierto modo juega un papel en este proyecto. La presentación es puramente en eso, aunque el proyecto fue un poquito más holístico, como les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Entonces, básicamente esto fue en el año 2019, luego de conversación, o 18-19, luego de conversaciones con el banco, nos dimos cuenta de que ellos estaban muy interesados en tratar de predecir el comportamiento de los puertos en Latinoamérica y en el Caribe y ver cómo diferentes disruptors o disruptores iban a afectar las proyecciones de los puertos. Entonces, los puertos, aunque ustedes lo puedan ver como algo muy trivial, en realidad es todo lo contrario. Son unas entidades bastante complejas que tienen diferentes interconexiones tanto dentro de ellos como por fuera. Por dentro, pues tienen toda la operación logística y no son, hay muchos puertos que no son una entidad propia, sino la conexión de múltiples entidades. Entonces, esto les adiciona mucho más complejidad internamente. Desde la parte exterior, pues el puerto también es un reflejo de la economía mundial. Y si la economía tiene diferentes altibajos, esto va a afectar el volumen de mercancías, de dinero y de información que los puertos manejan. Y la economía mundial pues está afectada por la economía como tal y también pueden haber disruptores como nuevas estrategias logísticas, nuevas, bueno, la pandemia también y muchas otras cosas que afectan como las políticas macroeconómicas, trade wars, guerras de comercio entre los países, proteccionismo, etcétera. Entonces es un panorama bastante complejo. Y si quieres vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces en ese escenario, nosotros tratando de pronosticar cómo los puertos se iban a proyectar para el futuro en Latinoamérica y el Caribe, les propusimos, o entre todos llegamos a una conclusión de que habían 4 disruptores grandes en la industria en estos momentos. El primero era el comercio internacional y comercio internacional itself o como tal tiene varias complejidades. El proteccionismo de algunas naciones, no sé si ustedes saben sobre la guerra de trade war o guerra de comercio entre Estados Unidos y China, donde se subían y bajaban las tarifas de ciertos productos para protegerse o para penalizar un país o el otro. También hay cambios logísticos, como cambios en el tamaño de las embarcaciones, en la operación y básicamente el comercio de marítimo internacional está dominado por 4 alianzas. Entonces, ellos tienen mucho poder y cualquier decisión pequeña que tomen tiene afectaciones muy poderosas en todo el mundo.
El otro es el Industry 4.0, que es lo que vamos a hablar más que todo en esta presentación, y obviamente pues nuevos desarrollos en Internet of Things, Automation, Artificial Intelligence, and so on and so forth, pueden ayudar a que esto sea algo productivo o no para las naciones. Y finalmente, en medio de este proyecto, créanlo o no, llegó una pandemia global que afectó no solo a todo el mundo, sino al proyecto también. Entonces, en cierto momento nos pidieron que hiciéramos un análisis también de COVID-19, cómo veíamos nosotros que la pandemia, este proyecto se entregó en medio del lockdown, cuál era nuestra visión y nuestra proyección en la pandemia. Sigamos a la otra diapositiva, por favor. Todos estos escenarios los interconectamos con un modelo de comercio internacional que se llama GTAP. Y GTAP es un Computable General Equilibrium Model, un modelo de equilibrio generalizado que prácticamente usa conceptos de game theory para encontrar un equilibrio en el comercio internacional entre las naciones, teniendo en cuenta el transporte, teniendo en cuenta las tarifas que le ponen a los productos en diferentes países y teniendo en cuenta consumos de demanda y de producción. Basados en ese modelo grande, nosotros diseñamos nuestros escenarios y combinaciones de ellos. El escenario de Industry 4.0 fue el que analizamos específicamente, esto fue en el caso de Colombia, tratamos de ver cómo la automatización podía ayudar o no al comercio internacional. Entonces, utilizamos 5 escenarios dentro de eso de automatización, que básicamente es el comercio o la movilización de mercancías por carretera. Usamos varias tecnologías. Una fue Electronic Tolls, que es prácticamente que los camiones pagan los peajes de manera automática. Esto está muy implementado en muchas partes, en otras no. Hicimos un case study, un estudio específico en Colombia, donde es un sitio como ustedes estábamos hablando al comienzo, Latinoamérica tiene sus retos y tiene su idiosincrasia y tiene todas sus características. Entonces nosotros vimos el caso de Colombia y analizamos cómo estas tecnologías podían mejorar la productividad con diferentes niveles de adoptación o de penetración, desde el 50% hasta el 100%. Y diferentes tecnologías, como son RFIDs, OCR, que son unos tipos de unas tecnologías para hacer traceo de vehículos o para seguir el movimiento de los vehículos y para tener lecturas pues y información de estos tipos de vehículos, así también como los data loggers, y combinación también de ellos con diferentes tipos de georreferenciación como es geofencing en los puertos, y finalmente cómo todos estos componentes se pueden articular y hacer un orquestamiento pues sincronizado de todos ellos. Esto fue como un mini proyecto dentro del proyecto grande, que es el que vamos a presentar hoy. Y Aldo, o el doctor Fábregas, es prácticamente el que lideró. Aldo. Aldo fue el que lideró toda ese desarrollo. Entonces, con esta introducción, yo los voy a dejar para que Aldo continúe con la presentación de cómo se desarrolló estas tecnologías. Aldo. Bien, Rodrigo. Rodrigo fue el PI del proyecto. Yo sí era el co-principal, yo soy el investigador co-principal. De todo esto que se hizo acá, no todo eso se hizo en CISML, eso es un montón. O sea, esto se hizo en un modelo de simulación diferente, pero dentro de todo eso, nosotros escogimos una parte para decir, bueno, ¿qué pasaría si uno desarrollara algo en CISML y cómo CISML ayudaría a el desarrollo de un sistema inteligente de transporte o ITS, especialmente para carga? Y como todos los sistemas o como todo comienzo de un proyecto de sistemas tiene sus stakeholders o digamos, sus actores interesados, que son los generadores de carga, los operadores de carga, las compañías de carga, incluso los conductores de los camiones, porque ellos pues hacen una interacción bastante específica, pues en todas partes y en Colombia también. ¿Cómo podría uno, digamos, desde el punto de vista de una entidad central,
digamos, en un país con cierta madurez de tecnología, ¿cómo podría utilizar la tecnología para procurar que cualquier desarrollo que se haga o cualquier implementación pues tenga un objetivo global grande? Y esa es la parte, esa es la gracia, digamos, de utilizar System Engineering desde el punto de vista de sistémico para implementar una solución específica, pero siempre teniendo en cuenta el objetivo global. Aquí podemos ver, o sea, la idea general de lo que queríamos era modelar algunas partes no solamente del sistema, pero de las conexiones y los intercambios de información y cómo un dispositivo podría mejorar ese intercambio de información y ver si con respecto a cuál sería la mejor. Nosotros hicimos una especie de literatura, revisión de la literatura, a ver cuáles eran la ganancia máxima si uno, por ejemplo, implementaba cierta parte, automatizaba ciertas operaciones. Y la idea es, de pronto, globalmente subóptimo, porque en un sistema tan grande no podríamos saber cuál es el óptimo global, pero mejorar las partes que se puedan y analizar en cualquier momento cuál es el bottleneck, el cuello de botella y de pronto desplazar un poco todo ese tiempo para reducir el tiempo total y alcanzar más rotaciones, por ejemplo, de los camiones o de la gente del tiempo, en general ser más productivos. Y la productividad es algo que pues ayuda a la economía. Y simplemente esto es desde el punto de vista de una agencia. Y en Colombia, en el caso específico, pues están implementando peajes electrónicos, pero en muchos casos hay una cantidad de peajes que todavía son manuales y están las estaciones de carga. Y pues la tecnología de los camiones y todo, pues no está a la par de las tecnologías de otros países, etcétera. Hay un nivel de madurez. Cuando uno, digamos, pasa por Google Earth, ¿cuáles son las probabilidades de que haya un montón de camiones parqueados en alguna parte? O sea, y simplemente uno hace unos screenshots de esto y en los puertos de Santa Marta, Cartagena y Barranquilla siempre está una fila de camiones de alguna manera esperando porque se le chequeen los papeles, porque la identificación del conductor, etcétera, etcétera. Y el principal IoT que se usa en todas partes es en Latinoamérica, WhatsApp. Eso, el conductor del camión llega a la portería, le da el teléfono al otro, se va, estaciona por un lado, le mandan un mensaje, después entra. Pues trabaja de cierto modo, pero digamos un poco más informal. En Estados Unidos y otras partes del mundo, no sé, en algunos segmentos de Latinoamérica, se está implementando sistemas inteligentes de transporte. Ahora, eso requiere un esfuerzo del gobierno central para tener la tecnología conectada, los centros de control, los sensores en las carreteras, las cámaras. Sí se está avanzando en ese sentido y ingeniería de sistemas juega un papel muy importante en este desarrollo. De hecho, aquí digamos en Estados Unidos, el gobierno requiere que las agencias que están haciendo una implementación en sistemas inteligentes de transporte hagan un proyecto de ingeniería de sistemas antes de hacer las inversiones. Y ellos promovieron digamos, una arquitectura con unos programas especializados que en algún momento hicieron algo como CISML, pero no exactamente CISML, hicieron unas modelaciones e hicieron sus propias arquitecturas. Esto es sacado del concepto de operaciones, el CONOPS, que se hizo en aquel momento, por allá por el 2010, 2011, cuando se estaba implementando eso. Y aquí es algo que siempre está como que latente cuando uno dice, bueno, pero se ve muy complicado el modelo, queremos hacer los flujos de información, pero queremos tener también una figura. Y en ese momento no se usaron ni siquiera los ports, los objects o nada de la terminología, porque era muy complicado para los actores, para los stakeholders del proyecto. Entonces necesitaban que la gente fuera muy experta en CISM. Estamos hablando de 2011. Y simplemente dijeron, no vamos a hacer eso, vamos a hacerlo puramente gráfico. Y con base en eso, le llaman el Blue Book, que es prácticamente el INCOSE System Engineering Handbook, trasladado y especializado en solamente ITS.
O sea, así fue que yo empecé con todo lo de ingeniería de sistemas, con el Blue Book del Federal Highway. Y ellos simplemente tienen data flow diagrams, tienen una infraestructura, un software que hace prácticamente las veces de CCML, las veces de Cameo o cualquier Sparks, pero que tiene un modelo predeterminado. Y es un ejemplo muy bueno, es abierto para todo el mundo, la arquitectura y todo eso. Se refuerza que cada región tenga su propia arquitectura, tenga su arquitectura regional, desarrolle sus conceptos de operaciones, haga sus requerimientos, haga su diseño. Y eso es antes de que hagan su inversión y hagan su plan de riesgos y todo, pero dentro del campo de System Engineering, ingeniería de sistemas. Y dentro de eso también hay una herramienta que es, digamos, paralela a toda la parte de CCML que funciona en Visio. O sea, cuando ustedes miran la historia de todo esto, bueno, hay unas librerías en Visio, XML, pero esta es una herramienta bastante, digamos, especializada para el problema específico. Tiene todos los flujos de información y tiene todo. Pero eso lo provee digamos, una entidad central. Y ese es el punto de vista que uno, pues, que queremos, digamos, enfatizar. Si uno quiere hacer algo de esto desde el punto de vista de Latinoamérica, tiene que venir de esa entidad central. ¿Por qué es importante la parte digamos, de comunicaciones en IoT? Well, hay muchas maneras ahora de comunicar cualquier cosa. Entonces está la parte del 3G, que ya la suspendieron en Estados Unidos, pero en otras partes todavía está. Cuando le quitas esa parte a la flota, ¿qué hace la flota de camiones? ¿Con qué se comunica? Y también está una parte que se llama el Dedicated Short Range Communication, que eso es algo que, digamos, un canal específico dentro del espectro de comunicaciones que fue reservado para comunicaciones entre vehículos. Pero como nunca se implementó, 20 años reservando ese canal, lo están quitando porque ahora el desarrollo del 5G, 5G, está tomándose todo eso y digamos que esto va a ser un poco como redundante en el futuro, pero todavía está para aplicaciones que son críticas en la parte de seguridad. Con todo eso, ¿se logró interoperabilidad? No. Porque hay una cuestión de que en muchos aspectos, incluso aquí en Estados Unidos, no es que uno pueda coger un carro en Florida y se va, y va con un toll y va con un simple unidad, y parece mentira en esta época donde todo se conecta, que uno pueda ir y pasar por todos los estados con un solo toll. No es posible. Entonces, parte de la parte de visión estratégica es cómo podemos alcanzar esa interoperabilidad, que es lo mismo que pues estamos promoviendo. Third party applications, que la aplicación, que esto, que lo otro, tampoco funciona en todas partes, o sea, si no hay interoperabilidad con todo. Y eso lo que da es, ¿quién se responsabiliza de eso? ¿Por qué no se puede alcanzar eso? Si hay un país que esté, por ejemplo, pues digamos que implemente en ese estado, pues puede hacer ese tipo de operaciones para garantizar esa interoperabilidad. Este es otro ejemplo aquí en Estados Unidos para los camiones para pasar las básculas. Es el mismo servicio, pero tienes 3 aparatos diferentes. Tienes un transponder con una aplicación y los dos. O sea, te hacen segmentación del mercado, te crean más, digamos que más esquemas de precios, pero lo que están haciendo es, digamos, como que, y no tiene cubrimiento en todas partes. Esto es una compañía que hizo eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, digamos, proponemos para eso? Bueno, we're going back to 1948, en 1948, teoría de la información, Shannon. ¿Cómo vamos a hacer? Well, lo mismo de siempre. Tú tienes una información, tienes un destino, tienes el transmisor, el receptor, el canal, y tienes cualquier cosa que puede pasar en el canal, que es el cubrimiento, o sea, si no tienes señal de celular o lo que sea. Y tienes todos los elementos que van a jugar en ese sentido. O sea, ¿estamos haciendo CCML? No, estamos haciendo algo viejo. O sea, aquí están los puertos, aquí el puerto, el objeto, y tienes la conexión. Entonces, basado en una serie de, digamos, de principios que, digamos que no vamos a leerlos todos, pero una cuestión importante que nosotros queremos aquí hacer es el actor que recibe la información
tiene que tener la capacidad de reaccionar a la información recibida, sino para qué mandamos esa información. Y lo que pasa con los dispositivos de IoT es que dicen, oh, mira, yo tengo la posición, tengo la velocidad, tengo esto. Sí, pero ¿se la estás usando o no la estás usando? Si la estás usando, tiene valor. Si no, entonces no tiene valor. O sea, podemos, digamos que medir en algún momento si vale la pena promover este tipo de tecnologías y cómo va a ser esa tecnología. Entonces también tiene la parte de que si la confiabilidad del canal, si tú hablas lo mismo que yo hablo, si las interfaces son compatibles, etcétera, etcétera. O sea, todo ese tipo de información. Entonces, lo que digamos son una especie de causas potenciales de falla o en lo opuesto, que sean enabling capabilities que se le van a dar a cualquier dispositivo que uno quiera para pasar ese canal. Ahora, uno puede intercambiar información por Bluetooth, por DSRC, por V2X, o sea, celular, o por WhatsApp, o sea, por muchos canales. Y están duplicando, digamos, la capacidad de que en otro tipo de environment sería como que digamos, el departamento de transporte, el ministerio de transporte o alguien es el que la persona o la entidad que va a gobernar esas comunicaciones entre los actores del sistema de transporte. Pero ahora como está descentralizado con todo, entonces vamos a enfocar en las interfaces y en las decisiones que se pueden tomar con esa nueva información que está presente cuando se introducen todos estos dispositivos. Entonces, digamos que esto puede ser cualquier función. O sea, hicimos un weighted function, un weighted, o sea, un sistema de, digamos, como de decir, si estos dos tienen una compatibilidad, pues listo, tienes 100%. Si no, ¿cuál es el porcentaje, por ejemplo, de peajes que tienen este tipo de compatibilidad? ¿Cuál es la confiabilidad del canal? ¿Cuál es puedo tomar una decisión con la información que me estás mandando, sí o no? Y lo hicimos de esta manera para presentar solamente como, ok, podemos hacer una función que queremos maximizar todas las capability. Y ese capability es, por ejemplo, que si nosotros hicimos separadamente unos modelos que decían, bueno, si tú tienes Electronic Toll Collection, puedes pasar a la velocidad límite que te permite la vía. Si tienes tus comunicaciones, bueno, si hay una disruption en alguna parte, si hay un bottleneck y en el puerto se están pasando unas operaciones, hay como un 14% de mejora que puedes obtener si sabes que el camión viene en camino. Entonces, eso es digamos, el 100% de la mejora. Y esa es digamos, el guiding principle, y el resto es asignarle unos pesos, dijimos pesos iguales. Y digamos, la parte más importante de esto es que hicimos una evaluación cuantitativa de cómo se comportaría cierto esquema de conexiones si estas son las características del momento, por ejemplo, cubrimiento del celular y todo esto. ¿Cómo fue el modelo que hicimos? Bueno, y este es cuando ya viene la cuestión. Hicimos un contexto. En el contexto están todos los actores que están, por ejemplo, los puertos. En caso de Colombia hay un registro nacional de carga, están las estaciones, están los equipos que están en el camino, están las plazas de mercado y están las compañías de camiones que tienen la parte de manejo, los camiones y, digamos, son todos los actores. Entonces, esto es digamos, es la parte de definición. Esto es y dentro de la parte de definición, pues, se hacen las interfaces que se van a tener si uno quiere hacer cierto tipo de comunicación. O sea, si yo quiero comunicar con la base del camión, con el fleet manager, yo tengo que darle cierto tipo de información. Entonces se crearon digamos, un tipo de bloques con información estructurada, que no son señales individuales, sino que son bloques de información estructurada. Y lo que pues hicimos fue
especializar el contexto. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que queremos hacer eso en Chile, en Argentina, en otra parte, pues tenemos el contexto, le podemos añadir esto y lo que hacemos es lo especializamos. Y en esa especialización creamos la arquitectura con diferentes conexiones. Y entonces de pronto en Chile las comunicaciones son diferentes que en Colombia, que en Brasil, y las utilidades y los tipos de penetración de las diferentes tecnologías pueden ser diferentes. Entonces eso fue esa es la idea de esto. Ahora, esto en rojo es lo que pues, se ha añadido para decir, bueno, cada país, esto puede ser modificado por cada país. O sea, y esa es la idea que, digamos, general que queremos hacer en arquitectura. Cuando tienes las configuraciones, pues, ¿quién sostiene esto? Pues las agencias de transporte tienen que sostener esto en el sentido en que hay información que el registro de carga puede suministrar, hay información que no, hay información que se puede compartir con el puerto. Incluso si los camiones no tienen sistema de posicionamiento, si le falta una información, pueden hacer un relay con la infraestructura y la infraestructura puede mandárselo al puerto, si eso se desea. Entonces, toda esa flexibilidad la pueden obtener con base en la arquitectura. Ahora, dependiendo de las comunicaciones y de lo que se tengan, de las propiedades que tengan, hay unos esquemas que pues dan mayor o menor beneficio. Simplemente estamos evaluando la arquitectura paramétricamente con la función que nosotros deseamos. Lo bueno de esto es pues simplemente fue algo que se hizo en Catillion Magic, sin mucha... sin estar haciendo mucho estereotipo ni nada, no se hizo ningún estereotipo ni nada, simplemente se utilizó las capacidades out of the box y con eso uno puede hacer, por ejemplo, cuáles son las interfaces que estamos proponiendo, quién se va a comunicar con quién. Si en algún momento uno dice, bueno, no me gusta este tipo de comunicaciones, uno puede cambiar qué se comunica con qué y vuelve y se genera eso todo automáticamente, se hace la generación automática. Si se quiere mostrar, se muestra, pero en realidad lo que estamos haciendo es evaluando y dando un número por cada configuración que tengamos. Lo que hicimos, pues hicimos un network que tiene varios arcos y el cálculo está hecho en los arcos. Entonces los arcos tienen source and target, que son de un tipo de entidad. O sea, este TTPS entity es un tipo, es uno de estos entidades que están aquí en toda esta cosa, en todo esto. Ellos son, no me acuerdo ni siquiera qué se llama, pero sí, o sea, todos ellos son entidades de tipo, o sea, entran digamos, son actores, ¿no? El puerto, el truck, el fleet management, todos son de este tipo. Y este análisis está basado en los arcos, o sea, entonces un arco conecta dos entidades, lo que estamos diciendo A y B, el arco va entre A y B. Y tiene unos cálculos que se hacen, entonces lo que estamos evaluando es si esa información sale en ese canal. Y esa es toda, digamos, ahí está la parte de la modelación, que estamos calculando las métricas entre pares de comunicaciones. Esto es menos complicado que MATLAB porque eso es sumas y restas, o sea, Simulink es más complicado. Pero cualquier función, nosotros tenemos la función que nosotros dijimos que era un weighted sum, pero cualquier función que uno pueda implementar, hasta más compleja, pues estamos calculándola pairwise, o sea, entre pares de arcos. Eso estamos calculando un network, básicamente. Lo que hicimos fue modelar un network. Ahora, y en la parte un poquito más esotérica de la situación, es que creamos para traer toda esa fórmula, hacerlo un poquito más fancy, traerla y calcularla dentro del arco. Hicimos un association block que parte de dos nodos y lo que hacemos es, en vez de cargar todo ese montón de información en los objetos que tenemos, queremos simplemente especializar, cargar la información de los nuevos objetos, calcular lo que queremos hacer y después tener ese número y con ese número decidimos qué hacer, pero no estamos, digamos, sobrecargando el objeto con cálculos, con propiedades, con cosas que no se van a necesitar. Porque si esto es un análisis que se hace una sola vez, es mejor hacer como un pattern, un patrón de diseño en el que hacemos una ramificación, hacemos el análisis, traemos el número y lo mezclamos de nuevo con la instancia. Entonces, tenemos punto a punto una asociación y lo que hacemos es que ahora el arco es un bloque.
Entonces, como la gracia de SysML es que cualquier cosa puede ser descompuesta, cualquier cosa que se pueda convertir a un bloque puede ser descompuesta y le puedes poner behaviors, cálculos y todo. Convertimos una línea en un bloque con una asociación y le pusimos el análisis paramétrico dentro de esa línea. Entonces, esa es la comunicación, ese es el canal. Que entonces, lo que sea que yo voy a tener, si es un electronic log, si es un electronic toll collection, si es algo que me voy a poner con la información con el Fleet Manager, pues va a tener sus propiedades de comunicación y se va a calcular automáticamente. Pues lo único que pues se hace todo es un montón de, digamos, un pattern que pues si uno le hace la automation con el pattern, crea un pattern, pues puedes tener esto, o sea, puede hacer el roll-up automático. Pero en este caso, pues hizo manual. Todos ellos, pues, cuando se va a calcular todos los interfaces, heredan del base node para hacer el cálculo y se hace la arquitectura con los tipos de arcos que nosotros queremos. Es prácticamente lo mismo de simplemente plain architecture, simplemente que en vez de tener un plain connection, es un connection que tiene un tipo específico y el type es el ITS link. Ese es el nuevo tipo, el link Intelligent Transportation System link, que hace un cálculo de cuál es el reliability del link, dependiendo de todas las características de los de las dos entidades. Uno tiene que, digamos, que tener en cuenta de que esto no es, no son flechas, no son líneas, esos son canales que transmiten información, que hacen un enablement, o sea, permiten comunicación entre estas entidades y hacen cálculos. Entonces, lo que hicimos fue crear bloques de las flechas para hacer los cálculos que necesitábamos. Now, tenemos que hacer tenemos que, digamos, darle un propósito a todo esto, porque, bueno, igual el programa nos va a dar, digamos, nos va a permitir que si hacemos una flecha en sentido contrario, o sea, sigo diciendo flecha, pero si hacemos un mapping o una conexión en un sentido que no es, nos va a decir esto es un error porque los puertos no son compatibles, por una cosa. Entonces, lo que estamos garantizando con un montón, digamos, de trabajo, de modelamiento, es hacer ese errores temprano o incluirlo en el proceso. O sea, como yo siempre le digo, deja que ayuda al software que te ayude. O sea, let the software help you, right? Que a veces uno dice, no, es que el programa no me deja. No, es que no estamos dando la información al programa para que nos ayude correctamente. Entonces se crearon unos cuantos escenarios que uno dice, bueno, ¿qué pasa si en un escenario uno dice, yo tengo el camión que se comunica con el manager de mi flota y el manager de la flota se comunica con el puerto? Entonces ahí sí se está haciendo el relay de la información con respecto a una entidad central digamos, el administrador de la flota de camiones. En otro escenario puede ser, bueno, ¿cómo sería si el camión se comunica con el puerto y el manager se comunica con el puerto también? Entonces, son diferentes intercambios de información y son diferentes tipos de requerimientos que se necesitarían en ese caso. Y uno puede seguir, digamos, experimentando con diferentes arquitecturas de comunicación y cada arquitectura pues se representa lo que es el país o el sistema de transporte de ese país, de cómo funciona. Si nosotros queremos decirle, bueno, que el onboard equipment del camión se comunica con el toll system y eso se puede comunicar con el freight registry y de pronto eso se comunica con el resto del equipo. O sea, es un relay de información. Eso es más complicado, tiene más posibilidades de fallar, pero igual también es una alternativa. ¿Por qué? Porque hay restricciones en ciertos países. Por ejemplo, en Colombia, si no estoy mal, creo que el café no lo puedes transportar en todas partes. Tienes que tener un permiso especial, porque es un cultivo protegido o algo así. Y varias otras restricciones que de pronto hay en otros países con respecto a eso. Entonces,
Si el sistema nacional quiere tener un tipo de control por algún tipo del camión, el camión puede decir, mira, yo estoy transportando café, me estoy moviendo acá. O sea, con la verificación y todo, pues puede hacer eso. Ahora, ¿es factible, no es factible? ¿Qué trae con eso? Y esa es digamos, la idea que uno quería poner es, si el gobierno central, si la entidad central tiene todos estos tipos, tiene este esquema, tiene este modelo, puede ensayar diferentes alternativas que favorezcan, digamos, al tipo de etapa de madurez que tenga la flota de camiones o la tecnología en el país. Ejemplos de datos. Cubrimiento celular en Colombia, por ejemplo. Bueno, esto es de hace unos años, o sea, estoy tratando de incluso recordar lo que hicimos, pero por lo menos en las flotas de camiones en Estados Unidos, 64% tienen tracking. De resto, no. En Colombia, por ejemplo, conectividad, no mucho. Cuando se estaba haciendo esto, pues había un 28%. No sé si eran compatibles todos. Había un problema que hay una firma que hizo una cosa y otra que no, que no eran compatibles, etcétera, etcétera. Todo ese rollo que están por ahí. Y aquí, por ejemplo, algunos estados como South Carolina no tienen tolls, pero no hay una conectividad que uno diga en todas partes de Estados Unidos tampoco. Uno puede asumir, esta es la compatibilidad porque, por ejemplo, en este sentido. Entonces, si uno, digamos, toma un par de ejemplos y hace, digamos, le da unos números, unos valores a todos estos parámetros, uno puede calcular simplemente un indicador que te dice, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Y qué me favorece? Digamos que en el escenario 1, si todo el mundo tiene onboard equipment, pero no todos los tienen hay un tracking solution, por ejemplo, con el Fleet Manager. Entonces, digamos que hay un low participation en ese sentido. Y si, por ejemplo, dependiendo de cuál sea digamos, el ruido o la confiabilidad de la comunicación entre estos actores, de entre A y B y B y C, o sea, digamos, esto es en las carreteras y esto puede ser, por ejemplo, conexión dedicada, ¿sí? O sea, esto puede ser 3G y esto puede ser, digamos, DSL o algo, porque esto pues ya son posiciones fijas. Digamos que hay una confiabilidad, entonces uno puede calcular, bueno, con base en todo esto, dándole equal weights, not to complicate things, uno simplemente pone esos números que son algo pues, global y pues nos da un score del 61%. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿dónde está el bottleneck? Bueno, sí, tienes que hacer más 3G, tienes que hacer más esto. No, pues el bottleneck sería que tienes que procurar que la gente tenga más devices y que sean compatibles, as opposed to, por ejemplo, que no necesitas más, por ejemplo, cubrimiento de celular, pero necesitas, por ejemplo, que la participación aumente. Pero eso, digamos que uno lo ve como obvio, como ingeniero, pero estamos hablando desde el punto de vista de una entidad de transporte que no sabe qué hacer, o sea, de que dice, bueno, ¿en dónde puedo yo, qué tengo que fomentar aquí? ¿Qué tengo que hacer? Y eso es, digamos que el objetivo de esto, o sea, vimos todo eso que estaba pasando y decidimos que, bueno, esto era como que lo más razonable. Yo creo que tenía, bueno, esto, que si la agencia tiene esto y tiene sus metas estratégicas y de alguna manera esas metas estratégicas están reflejadas en su modelo, pues, y tiene las herramientas necesarias y hace sus interfaces y simplemente son abiertas y cualquier persona que quiera participar está siendo forzada a que participe con esas interfaces, no hay vendor locked in. Y eso es lo que ha pasado en muchas partes en Estados Unidos, en Colombia también, cuando empiezas con esos contratos. Y sí está la política y la cosa que mi compañía hace esto, te propongo esta solución. Pero el gobierno al final tiene el dinero y tiene el poder de forzar a toda la gente en el campo del ITS de que cumpla con sus interfaces y pueda hacerlo de tal manera de que digamos, una meta global que la pueda cumplir.
Pues simplemente cuando uno le pone más números y más números a eso, o sea, eso no, pues se calcula automáticamente. Nosotros, como somos un poco incrédulos de la SysML, pues hicimos Excel y SysML también. Y pues calculamos eso, pero en realidad, y una vez tú validas tu modelo y tienes todo listo, pues ya confías en tu modelo, lo puedes reusar y como son patrones reusables, lo único que tienes que hacer después es llenar los valores. Si uno está familiarizado con todo eso, pues cambias los actores, cambias esto, pero al final los valores van a ser los mismos por el patrón que se hizo. Es que eso es demasiado detalle aquí, porque eso simplemente se usaron dos métodos, pero por hacer conservación de distancias, pero I'm going to skip that. Eso lo que hicimos fue evaluar con base en paramétricos, pero también implementar la interfase en SysML. O el hecho de que tengas un puerto no quiere decir que implementas la interfase, tienes que actually implementar la operación y hacer todo esto. Y tú no puedes verificar eso porque digamos que una de las otras condiciones es si la información que tú tienes te hace cambiar el estado. Entonces uno puede hacer behavior-based evaluation, o sea que te manda la señal y verifica que en verdad cambia el estado. Ya eso entramos a la parte de model-based testing. Y pues hicimos algo de esto, pero no es el tema ahora mismo. Simplemente sí se puede mandar la señal, cambiar el estado, verificar que el estado cambió y hacer un pass-fail condition como una especie de validación de que las cosas están sirviendo. Entonces, si ya la parte sería que un vendedor que quisiera participar en eso, pues te dice, mira, esta es mi solución y uno le manda la señal, él cumple con la interfase y él tiene, o sea, uno lo pone en el modelo y él tiene que cumplir porque es el modelo, sería el contrato que tiene que verificarse para que si tú puedes, eres compatible con las interfaces que yo estoy proponiendo. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, ese modelo o ese tipo de patrones, el objetivo es una agencia central que quiera maximizar los beneficios y que quiera garantizar interoperabilidad. Evitar que haya un vendedor que domine que el mercado y que sea exclusivo, eliminar ese tipo de cosas, eso es lo que se necesita. Y pues el patrón o el tipo de esquema está diseñado para que uno pueda intercambiar los actores y dependiendo del tipo de madurez tecnológica que tenga la región. Ahora pues con todo el auge de conectividad para todo, el C-V2X, Connected Vehicle to Everything, pues hay una duplicidad digamos, de funciones que lo que está haciendo, antes era responsabilidad de la infraestructura de transporte, ahora está siendo tomada por los IoTs y están, digamos que, facilitando esa información, pero todo eso tiene que, digamos, como tener un objetivo global y eso es lo que, digamos, que se quiere. Hay otras informaciones, si quieres, por ejemplo, la foto y esto, pero eso no, digamos que no favorece a la productividad. Y lo que se quiere aquí es algo que favorezca la productividad. Entonces, la ingeniería basada en modelos puede ayudar desde el punto de vista del gobierno para garantizar esa productividad. Hay que entrenar a los ITS stakeholders, porque eso fue una barrera en Estados Unidos. Y hay una empresa consultora como tal manteniendo un software que corre en Visual Basic, con C#, con Visio, porque la gente no quería ver ports and objects y interfaces. Y pues si uno quiere analizar algo desde el punto de vista paramétrico, pues hay que hacer un objetivo de, ok, si se tienen los datos, no se tienen los datos, cómo se va a hacer, porque siempre es un reto pues tener todo este tipo de aplicaciones y cálculos. Pero uno puede hacer siempre que uno piensa en algo, y esa es, digamos, que la parte en que estamos ahora en aerospace y todo el transporte, hay una arquitectura generalizable, hay unos patrones generalizables que se están ahora haciendo en SysML y pues eventualmente pues van a haber más patrones que se van a poder reutilizar. Y pues está la fiebre ahora MBX, MBX for everything, para transporte, para energía, medical devices, todo. Entonces, pues, esta es una de estas aplicaciones MBX que fue, digamos que nuestra necesidad que sentimos de que algo así puede ayudar a los países de Latinoamérica. Y con esto, pues, bueno, son las 54.
Preguntas. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, Rodrigo. Excelente presentación. Acabo de ver que entró una pregunta en el chat de Nicolás Conde. Dice, Aldo, ¿ustedes como resultado entregaron ese modelo a su cliente o son ustedes los que usan los modelos para ayudarles en la toma de decisiones? Es interesante la simplificación del MBSE a hacer el menor esfuerzo posible para lo que necesitaban. Bueno, eso fue más que una prueba, o sea, lo que le entregamos a nuestro cliente fue un análisis económico diferente. Y este modelo fue algo que nosotros sentimos que puede ayudar a Latinoamérica. Si, por ejemplo, queremos hacer algo con un gobierno, pues esto es inspirado en Colombia. O sea, Colombia tiene un freight registry, Colombia tiene los fleet managers, Colombia tiene los puertos y son independientes cada puerto. Puede ser, digamos que es un modelo generalizado, pero puede ser específico para una región, para un país. Pero estamos hablando de un punto de vista, digamos, de un high level logical architecture. O sea, esto es lo que se va a hacer y a ese nivel, digamos, de política. Y si un cliente, por ejemplo, quiere hacer ese tipo digamos, de desarrollo, uno lo que haría sería pues darle el modelo y reunirse con todos los stakeholders, la gente de la carga, de esto. Y lo único que tiene que hacer uno es hacer un acuerdo en las interfaces y que el modelo publique esas interfaces. Esa sería la función del modelo. Nicolás, no sé si eso responde a tu pregunta. Si quieres expandir, puedes sacar el mute del micrófono. Nicolás, ¿de dónde estás hablando? Está sin audio, parece. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Yo estoy en Buenos Aires. Okay. Bien. Sí, perfecta la respuesta. Gracias. Yo tengo una pregunta. Adelante, Adrián. Bueno, antes que nada, gracias por la presentación, excelente. Me sorprende la profundidad de lo presentado. Y en realidad, contrario a la sorpresa de la profundidad, quería hacer una pregunta de lo más general que se me pudiera ocurrir, porque probablemente hayan tenido que enfrentarse a esto, algo hablaron, y en particular, entendiendo que esto está tratando de sistemas, ¿no? En donde quizás la gobernancia no está centralizada, ¿no? Quizás las regulaciones son diversas, hay mucha diversidad de regulaciones, de distintos tipos, de distintas entidades. Me preguntaba hasta qué punto habían analizado o qué tipo de obstáculos se encontraron al momento de modelar con respecto a estas posibles regulaciones u obstáculos derivados de que esto trate de un sistema de sistemas con gobernancia no centralizada, ¿no? Sí, es la pregunta, pues, esa es la pregunta siempre y eso es un problema, por ejemplo, en Estados Unidos. Eso fue lo que causó la falta de interoperabilidad. Porque cada estado es soberano y yo contrato con esta persona y no tengo que ponerme de acuerdo con esta otra persona. Quien sufre son la gente que está en los carros. O sea, eso hasta aquí, hasta el 2020, dentro de la Florida, teníamos 2 toll tags. O sea, no había interoperabilidad dentro del mismo estado. Así es la gobernancia de mala. Pero o sea, el supuesto que hicimos en todo momento es que esto se hizo desde el punto de vista de una agencia central que procura que haya una interoperabilidad en un país. Ahora, ¿qué está pasando, por ejemplo, en esa parte? O sea, creo que hay una agencia que se creó precisamente para la interoperabilidad. Todavía estoy compartiendo la pantalla.
Sí, Bueno, y tienen incluso hasta 2022, todavía tienen un coordination document, porque ya que eso fue digamos que eso fue ya después de se hizo esto. Si uno empieza a poner, por ejemplo, si uno le enfoca esto como System of Systems, donde cada sistema es independiente y tiene sus propios objetivos y toma sus propias decisiones. O sea, la pregunta es, o sea, ¿hasta qué punto? Porque o sea, ¿a quién se va a afectar? O sea, si es un sistema, digamos que es un tipo de gobernanza que quieres aumentar la productividad y la productividad, pues dos entidades, digamos dos estados dentro del mismo país, que digamos yo cultivo, no sé, café, pero el puerto está en el otro estado. Entonces, ¿por qué él va a tener un dispositivo diferente al mío? O sea, globalmente, la idea es bastante contraproducente cuando uno mira desde el punto de vista de sistemas, pero sí se puede dar del caso, pero en el caso de nosotros no fue así, pero si fuese así, parte de System of Systems sería, bueno, puede tener un sistema tú, yo puedo tener otro vendedor, the money is en la interfaz. O sea que igual tienes que hablar y comunicar la misma interfaz y los dos entities tienen que ponerse de acuerdo y las vendedores tienen que ponerse de acuerdo. O sea, tú puedes, la gracia de los ports en el interface es aislar la implementación del resto de la gente. Entonces, el mismo principio, sí, porque aplica, o sea, tú estableces tu interfaz y tú puedes contratar con el vendedor que tú quieras. Entonces, es generalizable. Lo que pasa es que hay que hablar más, hay que ponerse más de acuerdo, hay que hacer más reuniones, hay que estar parte de human factors, skills de sistemas que tienes que comunicarte más en ese sentido. Bien, muchas gracias. Muy, muy claro. ok, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no, me voy a tomar la típica libertad del host y haré la última pregunta. Así que si nadie se manifiesta. Mi pregunta es enfocada un poco por el tema de la selección del lenguaje. Me llamó mucho la atención la selección de SysML en general, que quizá a modo personal lo tiendo a asociar a sistemas que son determinísticos, más allá de aplicarlo a un enterprise o algo que está asociado a procesos. Entonces, mi pregunta es, ¿encontraron algunas limitaciones de SysML para el modelo de este tipo de problemas? O dado que el enfoque era en la interfase, digamos, no se presentaron ese tipo de limitaciones. Yo sé que existe, por ejemplo, UAF, donde ustedes tienen, por ejemplo, una construcción que es un capability. Y ustedes lo que estaban tratando de maximizar en este modelo era una cierta capability. Sí. No sé si consideraron esa opción de ver o explorar otros lenguajes. BPMN también se me viene a la cabeza. O se fueron directamente a SysML. Y si fue el lenguaje adecuado para el problema que querían resolver. Sí, cualquier lenguaje es adecuado si uno sabe lo suficiente, ¿no? O sea, tú lo puedes hacer en MATLAB, en no sé qué y tal. Por ejemplo, UAF es SysML disfrazado. Entonces, a mí me parece que UAF es un poco exagerado porque yo prefiero usar SysML. Digamos que la parte más complicada de esto, o siempre que uno hace algo en SysML, uno llega a la pared así como cuando uno empieza a simular. Porque SysML hace, digamos, una simulación discreta de eventos decente, pero no está hecho para eso. O sea, la gente se lo ha tomado de fiebre y todo, y son unos, sí, vamos a hacer, porque de verdad que tiene su gracia, pero esa parte, por ejemplo, compáralo con sim events en MATLAB, que todavía es un poquito enredado, pero hay unos lenguajes muy especializados como Simio o Arena o AnyLogic, que son muy especializados para la parte de simulación de eventos discretos, que tiene las distribuciones de probabilidad, que tiene todo eso. Y ahí es cuando, sí, eso digamos que se puede hacer en ese sentido. De pronto más AnyLogic que otro de los anteriores, pero la diferencia es que uno en esos modelos especializados no te demoras mucho haciendo lo que quieres,
pero no tienes ningún tipo de, digamos, de verificación o de enfoque de diseño del sistema. Por ejemplo, en SysML, tú estás diseñando tus actores, tus interfaces, tus procesos. Y, o sea, si lo quieres correr bien, pero eso es una especificación y tú la puedes crear documentación y un montón de cosas con eso. Ahora, el punto es que a ese momento, cuando tú creas todos tus parámetros y todo, tú lo puedes correr en MATLAB o tú lo puedes correr en otro modelo. Ahí es cuando está la parte de, digamos que ahora mismo ese gray area. Pero como parte de especificación, SysML yo creo que es la mejor herramienta para hacer esas interfaces, publicarlas, visualizar todo. Y pues cualquier otro tipo de modelo, por ejemplo, BPMN y esto, pues la verdad son Meta Object Facility Derived Models. Tú puedes al final como convertir o como hacer algo de lo mismo. O sea, eso mismo, o sea, para mí la diferencia es, o sea, de todo eso, para mí es SysML o AnyLogic, Simio, MATLAB, algo así. O sea, o Python. Se puede hacer eso en Python, lo llamas desde SysML con un API y tienes todo el poder del cálculo y eso, que en SysML esa parte sí es súper mala. Pero está bien porque tú no quieres, digamos, utilizar una herramienta que no es ese su fuerte para hacer otra cosa. O sea, tú empiezas a hacer una, no sé, una ecuación diferencial en SysML, te vuelve loco. O sea, mejor hacerle MATLAB. Uno empieza a generar números aleatorios en SysML, dice, yo cómo sé que esta semilla, cuál es el ciclo, o sea, mejor utilizo MATLAB, mejor utilizo otra cosa y lo llamo, pero verifico mis requirements, verifico mis interfaces, genero mi documentación. Y pues la pelea ahora mismo es que SysML quiere hacerlo de MATLAB, MATLAB ahora quiere hacerlo de SysML, Matcat quiere hacer SysML, entonces estamos en esa, digamos, en esa parte. Pero yo prefiero SysML as the orchestrator. Y si tengo que hacer cálculos, pues se llaman desde SysML los diferentes modelos. Y así es como más o menos, digamos que se está evolucionando. No sé si esa fue la pregunta, un montón de rambling, bla, bla, bla. No, sí, esa era exactamente la pregunta. Y quizás me aprovecho el último minuto, ya que no veo más preguntas del público. La última pregunta. Si consideran alguna extensión de este trabajo, pero variando los actores que consideran. Es decir, variando la estructura lógica del modelo o del sistema, si lo quieren ver así. Y preocuparte ya no de optimizar las interfaces, sino que tal vez de considerar nuevas arquitecturas para este sistema de transporte. ¿Es algo que han considerado? Sí, no, eso tiene bastantes ramificaciones. Rodrigo puede decir, mira, él quiere hacer un montón yo quiero hacer otras cosas. Son estudiantes que necesitamos para hacer todo eso. Porque, tenemos una con lo del empleo remoto. Aldo, ¿quieres hablar de eso un poquito? no, bueno, ese es otro proyecto, pero de este proyecto en general, o sea, si uno cambia la arquitectura, por ejemplo, uno puede hacer un pattern de esto y implementarlo en Camion. Y uno dice, mira, tengo esta arquitectura, hazme esta evaluación. Y le hace todo eso, ¿verdad? Y podemos emplear muchas otras cosas. O sea, igual, como dice Rodrigo también, nosotros hacemos Augmented Reality, tenemos una evaluación de, what is that, de Supported Employment, o sea, o sea, de que supervisión remota con Augmented Reality, y utilizamos algo parecido para evaluar cuál es la ventaja de si se pueden pagar los Augmented Reality con los ahorros de gasolina. El punto de break-even point de esa tecnología basado en toda la simulación del sistema y la modelación con Model-Based Systems Engineering. Ahora, esa la hicimos en Python, pero la llamamos de SysML, porque, o sea, demasiado, o sea, hacer el ruteo y todo un montón de cosas en SysML no, pero se puede llamar de Python. Yeah. Súper. Veo la última pregunta en el chat. ¿Qué software utilizaron para SysML? A lo mejor ya lo mencionaron. Preguntas. Catia, Magic. Catia Magic, o más conocido como Cameo previamente. Cameo, ya. Nuevo branding ahora. Bien, si no hay más preguntas, no veo más preguntas. La última opción de hacer el unmute. Si no, le damos las gracias a Aldo y a Rodrigo y a todos los asistentes
por tener la gentileza de compartir este proyecto. No sé si Aldo o Rodrigo quieren dar unas últimas palabras antes de sellar. Rodrigo. No, muchas gracias y pues muy agradecidos porque nos hayan recibido y a la orden con lo que podamos colaborar. Sí, Bien, un gusto. Igual, Bien. gracias. Un gusto, gracias a todos los asistentes, gracias a Aldo y Rodrigo nuevamente y estamos en contacto hasta el próximo webinar, el próximo mes. Saludos a todos, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Luego. Hasta luego, gracias. Nosotros,